Wolfgang Amadeus Mozart nació el 27 de enero de 1756 en Salzburgo, en la actual Austria, que en esa época era un arzobispado independiente del Sacro Imperio Romano Germánico. Fue el último hijo de Leopold Mozart, músico al servicio del príncipe arzobispo de Salzburgo. Leopold era el segundo maestro de capilla en la corte del arzobispo de Salzburgo y un compositor con poca relevancia, aunque fue un experimentado profesor. Su madre se llamaba Ana María Perl. Debido a la altísima mortalidad infantil en la Europa de la época, de los 7 hijos que tuvo el matrimonio solo sobrevivieron María Ana, apodada cariñosamente Nannerl, y Wolfgang Amadeus. Fue bautizado en la Catedral de San Ruperto el día después de su nacimiento con los nombres de Johannes Chrysostomus Wolfgangus Theophilus Mozart. A lo largo de su vida firmaría con diversas variaciones sobre su nombre original, siendo una de las más recurrentes Wolfgang Amade Mozart. La casa natal de Mozart se encuentra en la Getreidegasse de la ciudad de Salzburgo. Se trata de una casa que actualmente cuenta con una gran cantidad de objetos de la época e instrumentos que pertenecieron a Mozart durante su niñez. Es uno de los lugares más visitados de Salzburgo y una especie de santuario para músicos y aficionados a la música de todo el mundo. Leopold componía y daba clases de música. El año del nacimiento de Wolfgang publicó un exitoso tratado para la interpretación del violín titulado Versucheiner Grundlichen Violinsschule. Después del nacimiento de Wolfgang abandonó todo, salvo las tareas propias de su cargo, para dedicarse de manera exclusiva a la formación de su hijo. Fue exigente como padre y como profesor y en todo momento estuvo al tanto de la formación de Wolfgang, para guiarlo como hombre y como artista. Entre esas pequeñas piezas se encuentran el andante para teclado en Do mayor, Celverzeitlis, KV-1A, y el allegro para teclado en Do mayor, KV-1B. Cuando Wolfgang Amadeus tenía 4 años tocaba el clavicordio y componía pequeñas obras de considerable dificultad. A los 6, tocaba con destreza el clavecín y el violín. Podía leer música a primera vista, tenía una memoria prodigiosa y una inagotable capacidad para improvisar frases musicales. Definitivamente no era un niño común. Su progenitor era un hombre inteligente, orgulloso y religioso. Creía que los dones musicales de su hijo eran un milagro divino que él, como padre, tenía la obligación de cultivar. Cuando el niño iba a cumplir 6 años de edad, Leopold decidió exhibir las dotes musicales de sus hijos ante las principales cortes de Europa. Según los primeros biógrafos de Wolfgang, su padre quiso compartir con el mundo el milagroso talento de su hijo. Leopold creyó que proclamar este milagro al mundo era un deber hacia su país, su príncipe y su dios, por lo que tenía que mostrarlo a la alta sociedad europea, ya que de otra manera él sería la criatura más ingrata. El biógrafo Maynard Solomon afirma que mientras Leopold era un profesor fiel a sus hijos, existen evidencias de que Wolfgang trabajaba duramente para avanzar más allá de lo que le enseñaban. Su primera composición impresa y sus esfuerzos precoces con el violín fueron por iniciativa propia y Leopold se vio fuertemente sorprendido. Padre e hijo tenían una relación muy estrecha y estos logros de niñez hicieron llorar de alegría a Leopold más de una vez. Finalmente Leopold dejó de componer cuando el excepcional talento musical de su hijo se hizo evidente. Él era el único profesor de Wolfgang en sus primeros años y le enseñó música, así como el resto de asignaturas académicas. Durante los años en los que Mozart se estaba formando, su familia realizó varios viajes por Europa, en los cuales mostraron a él y a su hermana Nannerl como niños prodigio. El 12 de enero de 1762 la familia entera partió hacia Múnich, comenzando con una exhibición en la corte del príncipe elector de Baviera Maximiliano III y más tarde en el mismo año en la corte imperial de José II de Habsburgo en Viena y Praga. La permanencia en la ciudad de Viena, uno de los principales centros de la música en esa época, culminó con 2 recitales ante la familia imperial en el Palacio de Schönbrunn. El pequeño Wolfgang causaba sensación en cada concierto, aunque el dinero recolectado en este viaje no fue tanto como los elogios recibidos. Podría decirse que este fue un viaje de prueba para Leopold. El 5 de enero de 1763 la familia Mozart retornó a Salzburgo. El viaje había durado poco menos de un año. El 9 de junio de 1763 iniciaron una larga gira de conciertos que duró 3 años y medio, en la que la familia se desplazó a las cortes de Múnich, Mannheim, París, Londres, La Haya, otra vez a París y volvieron a casa pasando por Zúrich, Donaueschingen y Múnich, cosechando grandes éxitos.
Durante este viaje Mozart conoció un gran número de músicos y las obras de otros compositores, en particular a Johann Christian Bach, a quien Mozart visitó en Londres en 1764 y 1765. Bach fue una influencia importante para el joven compositor. La familia regresó a Viena a finales de 1767 y permaneció en la ciudad hasta diciembre del año siguiente. En Viena fueron llamados al palacio por la madre del emperador, María Teresa, quien quedó encantada con el niño Wolfgang Amadeus hasta el punto de que incluso lo sentó en su regazo y lo besó. En Versalles los Mozart tocaron ante el monarca Luis XV. La anécdota cuenta que en esa ocasión la amante del rey, la altiva Madame de Pompadour, no permitió que el niño Wolfgang la abrazara por temor a que se estropeara su traje. En Londres causaron la admiración del rey Jorge III y durante este viaje el joven músico compuso su primera sinfonía, en mi bemol mayor, KV 16. En los Países Bajos deslumbró tocando el órgano y compuso su primer oratorio, Die Schuldigkeit des ersten Gebotes, KV 35, a los 9 años. A menudo estos viajes eran duros debido a las primitivas condiciones de los viajes en aquel tiempo, la necesidad de esperar pacientemente las invitaciones y el pago de las actuaciones por parte de la nobleza. Y las largas enfermedades, algunas casi mortales, padecidas lejos de su hogar. En primer lugar enfermó Leopold, en el verano de 1764 durante su estancia en Londres, luego enfermaron ambos niños en La Haya durante el otoño de 1765. La familia regresó a Salzburgo el 30 de noviembre de 1766. Después de un año en la ciudad, Leopold y Wolfgang viajaron a Italia, dejando en casa a la madre de Wolfgang y a su hermana. Estos viajes duraron de diciembre de 1769 a marzo de 1771 y, al igual que los primeros viajes que realizaron, tenían como objetivo mostrar las capacidades del joven como intérprete y como compositor que maduraba rápidamente. Mozart conoció en Bolonia a Giovanni Battista Martini, importante teórico de la música en aquel tiempo y por quien Mozart siempre guardó un gran afecto, y fue aceptado como miembro de la Academia Filarmónica de Bolonia, considerada el centro de erudición musical de la época. El ingreso de Mozart en la academia fue extraordinario, ya que aún le faltaba mucho para los 20 años, edad mínima exigida por el reglamento. Llegaron a Roma el 11 de abril de 1770, donde escuchó el Miserere de Gregorio Allegri una vez durante una representación en la Capilla Sixtina. Esta obra tenía carácter secreto, pues solo podía interpretarse en dicho lugar y su publicación estaba prohibida bajo pena de excomunión. Sin embargo, el joven compositor apenas llegó a la posada donde se alojaba, escribió de memoria una versión muy aproximada de la partitura completa. El Papa Clemente XIV, admirado del talento del músico de 14 años, no solo no lo excomulgó, sino que lo nombró caballero de la Orden de la Espuela de Oro. En Milán Mozart escribió la ópera Mitridate, Re di Ponto, KV 87, 1770, que fue interpretada con éxito. Esto supuso el encargo de 2 nuevas óperas y Wolfgang y Leopold volvieron 2 veces más a Milán, desde diciembre de 1771 hasta agosto de 1772 y desde octubre de ese mismo año hasta marzo de 1773, para la composición y los estrenos de Ascanio in Alba, KV 111, 1771, y Lucio Silla, KV 135, 1772. Leopold esperaba que estas visitas consiguieran una contratación profesional para su hijo en Italia, pero sus esperanzas nunca se cumplieron. 22 Hacia el final del último viaje a Italia, Mozart escribió la primera de sus obras más famosas y que todavía es interpretada extensamente en la actualidad, el Motete Exultate, Jubilate, KV 165. Cada representación del joven Wolfgang Amadeus era una exhibición de su virtuosismo con el clavecín y el violín. Se cuenta que ya en esa época podía tocar el teclado con los ojos vendados, y maravillaba a los espectadores improvisando sobre cualquier tema que le proponían. A pesar del gran éxito obtenido con el rapto en el Serrallo en 1782, Mozart compuso poca literatura operística en los siguientes 4 años, produciendo únicamente 2 obras inconclusas, Loca del Cairo, KV 422, y Lo esposo de Russo, KV 430, y La comedia en un acto de Deschauspie el director, KV 486. Se centró fundamentalmente en su carrera como pianista solista y como compositor de conciertos. Sin embargo, alrededor de 1785, Mozart abandonó la composición de obras para teclado. Y comenzó su famosa colaboración operística con el libretista Lorenzo da Ponte.
En 1786 tuvo lugar en Viena el exitoso estreno de la ópera Las bodas de Fígaro, KV 492, basada en la obra homónima de Pierre-Augustin de Beaumarchais y que no estuvo exenta de polémica debido a su contenido político. Sin embargo, Mozart y Da Ponte se las arreglaron para excluir de esta todo aquello que pudiese poner nerviosas a las autoridades vienesas y logró pasar la censura. La preocupación del emperador residía en que la obra sugería la lucha de clases y en Francia ya había provocado algunos disturbios a su hermana María Antonieta. En el aria de Fígaro se Vallaret se nota parte de ese contenido que quiso minimizarse. Fígaro, con fina pero intensa ironía, entona una cavatina dirigida a su patrón el conde de Almaviva. Su recepción en Praga más tarde en el mismo año fue aún más cálida y esto condujo a una segunda colaboración con Da Ponte. La ópera Don Giovanni, KV 527, que fue estrenada en Praga en octubre de 1787 con un rotundo éxito, al igual que sucedió en su estreno en Viena en 1788. Esta obra, que narra las aventuras de Don Juan, había sido un tema recurrente en la literatura y el teatro y, por lo tanto, Da Ponte no se basa en un texto en particular, sino que recoge información de múltiples fuentes. La ópera fue catalogada por Mozart como un drama jocoso y su título original era Il dissoluto punito ossia il de Giovanni. El contenido dramático de esta obra está presente desde el comienzo, con la muerte del comendador, hasta el final y contiene algunos de los pasajes más hermosos de la obra de Mozart. Las dos óperas se encuentran dentro de las obras más importantes de Mozart y son básicas en el repertorio operístico actual, aunque en sus estrenos su complejidad musical causara dificultades tanto para los oyentes como para los intérpretes. El padre del compositor, Leopold, no pudo ser testigo de estos acontecimientos, ya que había fallecido el 28 de mayo de 1787. Esto sumió al hijo en una gran aflicción, ya que su padre había sido su mejor consejero y amigo, hecho documentado en la numerosa correspondencia entre ambos. En diciembre de 1787, Mozart finalmente obtuvo un puesto estable bajo el patrocinio aristocrático. El emperador José II lo designó como su compositor de cámara Kammermusicus, un puesto que había quedado vacante el mes anterior tras la muerte de Krzysztof Willibald Gluck. Este fue un nombramiento a tiempo parcial, recibiendo únicamente 800 florines por año y que solo requirió que Mozart compusiera obras para los bailes anuales en el Palacio Imperial. Mozart se quejó a Constance de que la paga era demasiado para lo que hago, demasiado poco para lo que yo podría hacer. Sin embargo, a pesar de que este ingreso era modesto, fue importante para Mozart cuando llegaron los tiempos duros. Los expedientes judiciales muestran que el objetivo del emperador era impedir que su estimado compositor abandonara Viena en la búsqueda de mejores perspectivas. En 1787, el joven Ludwig van Beethoven pasó 2 semanas en Viena, esperando estudiar con Mozart. Los documentos existentes sobre este encuentro son contradictorios y existen al menos 3 hipótesis en vigor. Que Mozart oyó la interpretación de Beethoven y lo elogió, que Mozart rechazó a Beethoven como estudiante, y que nunca se llegaron a encontrar. El último año de vida de Mozart, 1791, fue, hasta su enfermedad final, un tiempo de gran productividad y, en cierto sentido, un tiempo de recuperación personal. Realizó numerosas composiciones, incluyendo algunos de sus trabajos más admirados. La ópera La flauta mágica, Die Zauberflöte, KV 620, el último concierto para piano y orquesta, M27 en si bemol mayor, KV 595, el concierto para clarinete en la mayor KV 622, el último de su gran serie de quintetos de cuerda, KV 614 en mi bemol mayor, el motete Ave Verum Corpus KV 618 y el inacabado Requiem en re menor KV 626. La situación financiera de Mozart, una fuente de ansiedad extrema en 1790, finalmente comenzó a mejorar, ya que, aunque las evidencias no sean concluyentes, 66 aparecieron patrocinadores ricos en Hungría y Ámsterdam prometiendo anualidades a Mozart a cambio de composiciones ocasionales. Probablemente también se benefició de la venta de música de baile compuesta en su papel como compositor de cámara imperial. Mozart no volvió a pedir dinero prestado a Puchberg y empezó a hacer frente al pago de sus deudas. Experimentó una gran satisfacción por el éxito público de algunos de sus trabajos, destacando La flauta mágica, representada en numerosas ocasiones en el corto período entre su estreno y la muerte del compositor. En marzo de 1791, Mozart ofreció en Viena uno de sus últimos conciertos públicos. Tocó el concierto para piano y orquesta KV 595.
Su último hijo, Franz Xaver, nació el 26 de julio. Y la pequeña cantata masónica KV 623, estrenada el 15 de noviembre de 1791. La salud del compositor empezó a declinar y su concentración disminuía. Mozart se sintió enfermo durante su estancia en Praga el 6 de septiembre durante el estreno de su ópera La Clemenza di Tito, KV 621, compuesta en ese año como un encargo para los festejos de la coronación de Leopoldo II como emperador. La obra fue acogida con frialdad por el público. Al regresar a Viena, Mozart se puso a trabajar en el Requiem y preparó, en compañía del empresario teatral y cantante Emanuel Schikanegger, los ensayos de La Flauta Mágica. Esta se estrenó con enorme éxito el 30 de septiembre, con el propio Mozart como director. Por entonces Mozart escribió el concierto en la mayor para clarinete, KV 622, compuesto para el clarinetista Anton Stadler. En octubre su salud empeoró. Caminaba con su esposa por el Prater cuando de pronto se sentó en un banco y muy agitado comentó a Constance que alguien lo había envenenado. El 20 de noviembre la enfermedad se intensificó y cayó postrado en cama, sufriendo hinchazón, dolores y vómitos. Mozart recibió los cuidados de su esposa Constance y su hermana menor Sophie durante su enfermedad final y fue atendido por el doctor Nicolaus Closet. Es un hecho probado que estaba mentalmente ocupado en la finalización de su requiem. Sin embargo, las evidencias de que realmente dictara pasajes a su discípulo Franz Xaver Süssmayr son muy remotas. El 5 de diciembre de 1791, aproximadamente a las 12 de la madrugada, llegó el doctor Closet de la ópera y ordenó que le pusieran compresas frías de agua y vinagre sobre la frente para bajarle la fiebre, a pesar de que Sophie se mostró reacia a hacerlo, puesto que pensaba que no sería bueno para el enfermo el cambio tan brusco de temperatura. Esto hizo tanto efecto en él que perdió el conocimiento y no volvió a recuperarse hasta su muerte. Según Sophie, los últimos suspiros de Mozart fueron como si hubiera querido, con la boca, imitar los timbales de su requiem. A las 12:55 de la madrugada, Mozart falleció en Viena a la edad de 35 años, 10 meses y 8 días, y su funeral tuvo lugar en la Catedral de San Esteban, donde anteriormente se había casado con Constance, el día 6 de diciembre. Fue amortajado según el ritual masónico, manto negro con capucha. El entierro de Mozart fue de tercera categoría, con un coste de 8 florines con 56 kreutzer, más un suplemento de 3 florines para pagar el coche fúnebre, lo usual para miembros de la burguesía media. Fue enterrado al anochecer, siendo trasladado el féretro en coche de caballos hasta el cementerio de St. Marx en Viena, en el que recibió sepultura en una tumba comunitaria simple, no en una fosa común. El tiempo que hacía aquella noche era suave y tranquilo, y con nieblas frecuentes, no tormentoso o ventisca como se ha pensado erróneamente. El biógrafo Otto Hahn afirmó en 1856, al entierro asistieron Antonio Salieri, Süssmayr, Gottfried van Swieten y otros 2 músicos. La escasa afluencia de público al entierro de Mozart no reflejó su categoría como compositor, ya que los funerales y conciertos en Viena y Praga contaban con mucha afluencia. Ciertamente, en el período inmediatamente posterior a su muerte la reputación de Mozart se incrementó considerablemente. Solomon lo describe como una ola de entusiasmo sin precedentes por sus obras. Varios escritores redactaron biografías sobre el compositor, como Friedrich Schlick de Groll, Franz Xaver Niemiec y Georg Nikolaus von Miesen, entre otros. Y los editores compitieron para publicar las ediciones completas de sus obras.